Muy bien, buenos días. Salieron los niños pequeños y nos quedamos los niños más grandes, ¿no? Bueno, muy bien. Los invito a que me acompañen, por favor, a Isaías capítulo 56. Hemos venido, digamos que a lo largo del tiempo que el Señor nos ha permitido estudiar el libro de Reyes, pues hemos venido estudiando un poco esa situación tan importante que se dio en aquella época con el rey Salomón. Y hemos aprendido cosas interesantes del rey Salomón, ¿verdad? Creo que hoy hay un tema importante que vale la pena que lo revisemos. Y preparando la enseñanza y con esas ideas que le van llegando a uno, si ustedes se dan cuenta, cuando uno lee el libro de Reyes hay capítulos completos en los cuales no se habla de Dios, sino se habla solamente de lo que el rey hacía, de toda esa obra que implicaba la construcción del templo y la construcción del palacio. Pero hoy particularmente el rey Salomón en este fragmento que vamos a ver sí habla de Dios. Y vamos a ver qué aprendemos de todo esto. Entonces, Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Vamos a ponerlos en contexto y agradezco, digamos, por la oración que hace Camilo, porque siento que a veces nuestro corazón es así, ¿no? Es un corazón un poquito duro, a veces como que nos dejamos endurecer. Y la pregunta es, cuando usted está en un problema, ¿usted cómo se pone? ¿Usted se pone como una zanahoria que se ablanda? La zanahoria usted la pone en el agua hirviendo y la zanahoria se va a ablandar. O usted se pone como un huevo, que usted lo pone y el huevo se endurece, se endurece. O usted es como un grano de café, que lo ponen en el agua hirviendo y usted empieza a expeler un olor diferente. ¿Cómo es usted? Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7 dice así: Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y con eso en mente, yo lo invito a que usted cierre sus ojos y haga dos ejercicios. El primero es que usted como que deje un poquito atrás este afán de esta semana, que creo que todos hemos tenido unas diversas situaciones a lo largo de esta semana con nuestra vida personal, con nuestra vida particular. El temblor creo que de alguna forma como que a algunos nos pudo haber puesto en ciertas crisis, haber escuchado las alarmas de los carros y todo lo demás, pues no es algo que uno, digamos, lo pase como desapercibido. Entonces yo lo primero que le pido es que usted como que deje eso allá atrás. Y lo segundo es que le pidamos al Señor de que hoy nos regale un mensaje que verdaderamente yo lo pueda colocar como algo importante y como algo cierto en mi vida. Porque eso es lo importante. ¿Les parece? Entonces los invito a que cerremos los ojos y oremos. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos hoy darte las gracias, papá. Darte las gracias por este tiempo que tú nos permites de estar aquí, Señor. Por ese tiempo que tú nos permites, Señor, de exponernos a tu palabra, Señor. De que tu palabra llegue como una luz incandescente que alumbra algo y que todos los detalles salen, Señor, allí a flote. Permítenos entender y permítenos aprender, Señor, que tu palabra es cierta. Que esto que sucedió al rey Salomón hace tantos años, hoy adquiere muchísima preponderancia para nuestras vidas, porque seguimos siendo humanos pecadores. Ayúdanos, Señor del cielo, para que esto nos llene de esperanza, nos llene de certeza, nos llene de alegría, pero sobre todo nos llene de tu palabra, Señor. Que sean solamente tus palabras a través de mi boca y que seas tú, Señor, allí humedeciendo los corazones que puedan estar hoy un poquito endurecidos, Señor. Que sea un poquito ese aceite que tú pones en la herida cuando uno se quema, Señor. Que seas tú como esa fragancia que necesitamos oír, Señor, sentir, expeler, que nos da la luz de saber que tú estás con nosotros, Señor. Llena de humo este lugar, Señor. Llena de humo nuestras vidas, llena de humo, Señor, con tu presencia grande, toda nuestra existencia. Yo te lo quiero pedir hoy, Señor, humildemente, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces, haciendo un poco, digamos, recuento de lo que venía pasando, es el rey Salomón está en una tremenda obra y es la construcción de dos construcciones, valga la redundancia, que es el palacio y el templo.
terminaron, estoy haciendo simplemente un resumen para que sirva de introducción, terminan de construir el templo y cuando terminan de construir el templo ponen el arca allí dentro del templo, oran y se llena este espacio físico de un humo denso que es la muestra de la presencia del Señor. Y entonces el rey Salomón hace una oración. Yo le puse a esta enseñanza de hoy justamente como título la oración de Salomón. Pero cuando coloco la oración de Salomón es la oración de, y ponga su nombre. La oración de, ponga su nombre. La oración de Daniel, la oración de David, la oración de Camilo, la oración de Edwin, la oración de Marta, la oración, ponga su nombre. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y vamos a hacer un recuento rápido de esa oración. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 26. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 26. Listo, entonces los invito a que me sigan en la lectura. Dice así. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta y me siguen, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a mi padre David, tu siervo. Es el mismo rey Salomón quien hace la oración. Acuérdense que allí habían unas responsabilidades especiales. Estaban los sumos sacerdotes, que normalmente eran los que en el templo hacían toda la celebración, pero en este momento es el rey quien toma la vocería y hace esta oración, ¿cierto? Y uno podría pensar que este puede ser uno de esos momentos realmente importantes del rey Salomón. Si uno hace un recuento de la vida de Salomón, uno dice, era un hombre verdaderamente inteligente, era un hombre sabio, era un hombre que tenía unas habilidades desarrolladas, era un hombre, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con una persona que tenga esas habilidades. Claro, no digo yo como las de Salomón, pero de pronto sí que tenga unas habilidades de conocimiento, unas habilidades intelectuales. O sea, uno de esos que dice, es que ese man es pilo, él es un pilo. ¿Sí? Es un pilo. Yo conozco uno, tuve la oportunidad de interactuar con él durante algunos años, terminó su colegio a los 14 años, el bachillerato a los 14 años, terminó la universidad a los 19 años y a los 21 años ya era gerente general de una compañía. Tiene una capacidad diferente, tiene unas capacidades distintas. Es muy joven, tiene unas capacidades diferentes. Hoy, este año cumple 39 años y es ultramillonario. Tiene unas habilidades diferentes. Pasa de informado a experto en apenas unos días. Tiene habilidades diferentes a las nuestras. Hoy una persona con un conocimiento y con una capacidad intelectual como es el rey Salomón está enfrente de toda la congregación haciendo una oración. Y viene algo que para mí fue relevante y que quedamos en esto la vez pasada que me tocó enseñar, que es primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y es dentro de esta oración, él mismo se sorprende y se hace una pregunta. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Y lo comparamos con algo que dijo un pastor en alguna parte, en algún momento, y es, no hay nada más frustrante que usted se esfuerce toda su vida por hacer algo y que al final de subir esa escalera, esforzado por años, llegue al final y se dé cuenta de que la escalera está inclinada en la pared equivocada. Y eso es lo que está pasando. ¿Pero será posible? Es el rey delante de toda la congregación entendiendo esto y uno podría pensar, bueno, pues pareciera ser que ahora esta oración tiene un cambio de dirección. Señor, me equivoqué con todo esto. Con esto que pretendía hacer, me equivoqué. Y lo está diciendo Salomón. Y alguien podría decir, pero Salomón, ¿cómo dices esto después de todo lo que hemos invertido? Después de todo lo que ha pasado, después de todos los años, después de 20 años, 13 años el palacio, 7 años el templo. Decir, pero
¿para qué lo construís si aquí tú no puedes habitar? Yo no puedo tratar de condensar al Señor y meterlo en algo porque Dios es infinito. Porque Dios es infinito. Importante. Y aquí es donde viene, digamos, hoy lo que nosotros entendimos como que deberíamos de preocuparnos verdaderamente por hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Acompáñeme por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21, porque tal vez la única forma como usted tiene la seguridad de que no se equivoca es si usted hace la voluntad del Señor. Si usted hace la voluntad del Señor, ¿se va a equivocar? No. ¿Lo van a criticar? Sí, lo van a criticar. Sí, lo van a criticar. Sea usted joven, sea usted mayor, sea usted, bueno, aquí solamente hay jóvenes, entonces no le puedo hablar a los mayores, pero así como somos nosotros, si usted hace la voluntad del Señor, seguramente lo van a criticar. No se preocupe, lo van a criticar, pero no se va a equivocar. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Y surge como una pregunta. ¿Quién es el que me ama? Y aparece la respuesta. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Dos condiciones. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, dice el Señor Jesús, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esto no, ya aquí no acaba, es que yo sigo al Señor en mi estilo. Es que yo tengo una relación con el Señor especial. Ya no funciona así. Ya no funciona así porque si usted tiene una relación con el Señor y cada uno de nosotros tiene una relación con el Señor, pues esa relación con el Señor tiene que tener un común denominador y es querer hacer la voluntad de Él. Y ahí nos debemos identificar. ¿Cierto? Ahí nos identificamos. Bueno. Y yo quiero hacerles otra pregunta. Seguramente muchos de aquí, aunque somos todos muy jóvenes, todos millennials, yo los veo de aquí todos millennials, yo me imagino que algunos de ustedes nacieron en hogares que no eran hogares de cristianos, sino hogares posiblemente de católicos, o de pronto de personas que se decían católicos, pero pues íbamos a la iglesia los domingos eventualmente, primeras comuniones, bautismos y matrimonios, ¿cierto? Sepelios. No, que no se me queden por fuera los sepelios. Y yo quiero preguntarle a usted una cosa. Yo me imagino que siempre hemos tenido esa intención de tener una vida espiritual. Y yo quisiera preguntarle, no cómo eran sus oraciones, sino cómo eran sus rezos. ¿Usted por qué rezaba? ¿Usted qué pedía cuando rezaba? ¿Usted qué pedía cuando rezaba? Entonces, para utilizar las palabras de Ovidio, los que seguramente se casaron estando fuera de la convicción del Señor, ¿usted pedía por la mona o por la pecosa? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo eran sus rezos? ¿Qué era lo que usted pedía? Y yo le pregunto hoy, ¿y cómo es su oración hoy? ¿Qué es lo que usted hoy pide? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo debería de ser su oración? Tenga cuidado con lo que usted le pide al Señor, porque de pronto se lo da. Tenga cuidado con lo que le pide, porque de pronto se lo da. Señor, yo quisiera tener tal cosa. Tenga cuidado porque de pronto se lo da. Y cada bendición trae una condición. Cada bendición trae una condición. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que entender un poco cómo debería de ser nuestra oración. Y ese es el desafío que yo hoy quiero proponerles. ¿Cómo debería de ser nuestra oración? Utilicemos el modelo del rey Salomón enfrente de la congregación, en quizá uno de los momentos más importantes de la vida del rey Salomón. Usted podría pensar, tratar de hacer un resumen con todo lo que hemos aprendido y es, ¿cuáles fueron los momentos más importantes del rey Salomón? Y yo recordaría un par de ellos. Un par de ellos. El primero, cuando siendo joven y sabiendo que iba a ser rey de la nación de Israel, pide, Señor, dame sabiduría. Creo que fue el primer momento en el cual usted puede decir, este fue un momento importante. Y el segundo podía ser cuando él estaba enfrente de toda la congregación, después de haber construido el templo, después de haber colocado el arca allí y después de tener la confirmación inequívoca de que la presencia del Señor estaba manifestada ahí. Porque hasta los sacerdotes tuvieron que salirse del templo y no pudieron hacer la ceremonia, porque se llenó de humo. Entonces este puede ser el segundo momento especial e importante de la vida del rey Salomón. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Vamos a ver qué es lo que hace. Y les digo de una vez, lo que va a hacer es que va a orar.
¿Cuál es el modelo de oración? Y veamos el ejemplo. Tengan en mente, la pregunta es, ¿cómo oraba usted antes? ¿O cómo rezaba usted antes? ¿Cómo rezaba usted antes? ¿Y funcionaba lo de que el que peca y reza empata? ¿Cierto? Vamos a ver cómo es este modelo de oración. Entonces, acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Ojalá si la Biblia es suya, utilícela como eso, como un documento que a usted le enseñe, como un documento que a usted lo guíe, como un documento que a usted lo confronte, pero que también le dé paz y esperanza. ¿Cierto? Porque, es que estoy muy triste porque estoy leyendo Job. No, esperanza es en lo que le da la palabra. O esperanza es hoy en lo que el Señor nos enseña. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 28 al 30, dice así. Y recordemos el contexto en el que viene. Él está orando y dice, pero ¿será posible, Señor, que tú habites en este templo? ¿Pero será posible que todo el esfuerzo que yo he hecho humano para que tú estés aquí, yo te pueda tener aquí? ¿Pero será posible, Señor, que los 25 ayunos que he hecho durante este mes de febrero, que tiene 29 días, he bajado 5 kilos y yo pueda tener la presencia tuya? ¿Pero será posible que todo lo que he diezmado de mi vida te pueda yo tener aquí? La respuesta es claramente no. Porque Él no quiere eso, Él quiere su corazón. Veamos el modelo de oración. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo eleva aquí. Oye la súplica que tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. ¿Y qué podemos entender acá? Uno podría pensar, oiga, qué bonita oración. No, lo bonito no es lo importante. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y el primer punto que quiero que ustedes tengan en cuenta ahí como de las características de la oración del rey Salomón, que ojalá nos sirva de modelo a nosotros y qué bueno por los que toman apuntes para que de alguna forma esto les pueda servir. Lo primero es que usted y yo tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra condición, como lo está haciendo el rey Salomón. El rey Salomón le está diciendo, sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de este que es el rey de Israel. Está diciendo, de este siervo tuyo. Delante de toda la congregación, que puede ser 1.000.000 de personas, delante de los sacerdotes, delante de los ancianos de las tribus y delante del ejército seguramente. Lo que está diciendo, este siervo tuyo. Y no lo está diciendo por quedar bien delante de todo el mundo, porque el Señor conoce el corazón del rey Salomón. Lo está diciendo porque es verdad. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando nos acercamos al Señor es que tenemos que reconocer nuestra condición. Usted y yo tenemos que reconocer que tenemos una condición de pecadores. Tenemos que reconocer que tenemos una condición de pecadores. Y decía Camilo en la oración, Señor, gracias porque nos pudimos despertar hoy. Por supuesto, porque si no fuera por la misericordia, como lo decía Nelson, en algún momento usted pecó esa semana, ese mismo momento usted hubiera caído muerto delante del Señor por la santidad. Y estamos aquí vivitos todavía. Muy jóvenes todos, vivitos. ¿Cierto? Entonces lo primero es, reconozca su condición delante del Señor. Usted se acerca delante de Él, reconozca su condición de pecador, reconozca su condición de pecador redimido, reconozca su condición de siervo. Cuando usted está reconociendo su condición, está reconociendo la condición de Dios en su vida. Está reconociendo la condición de Dios en su vida. Y esta es la invitación que les hago a ustedes hoy. Reconozca la condición de Dios en su vida. Reconozca la condición suya delante de Dios. Primer punto. Primer punto. Segundo punto que aparece aquí dentro de estos 2 versículos de la oración del rey Salomón. Que Dios se digne escuchar nuestra oración y que nuestra oración sea atendida por el Señor. Que el Señor nos escuche y nos perdone. Que el Señor nos escuche y nos perdone. Que el Señor nos escuche y nos perdone. Creo que todos los que hemos estado o los que estamos aquí, seguramente en nuestra época escolar, en algún momento, seguramente algunos de ustedes todavía la están viviendo, la época escolar.
Algunos tuvimos la oportunidad de presentar exámenes orales, ¿cierto? Exámenes orales. El examen oral. O hemos tenido la oportunidad de presentar una entrevista de trabajo. O hemos tenido la oportunidad de, mire, me van a dar una cita y me voy a reunir con una persona. Y usted como que prepara lo que le va a decir, ¿no? Usted como que piensa, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Yo le digo lo mismo. Usted está delante del Dios del universo, que conoce su corazón. Que Él podría no necesitar que nosotros oremos, pero es que la oración también es una muestra de fe. Él podría necesitar que nosotros no oremos porque Él lo sabe todo. Pero la pregunta es, estando usted delante de la presencia del Señor y conociendo y reconociendo su condición de pecador, como lo acabamos de decir, ¿usted qué le va a decir? ¿Qué es lo que usted le va a decir? ¿Qué es lo que usted le va a decir? Y usted le está pidiendo al Señor, Señor, escúchame, escucha mi súplica, escucha lo que yo te voy a decir y perdóname. Pero ¿qué es lo que usted le va a pedir? Si usted está en ese momento importante delante del Señor, creo que es un momento de verdadera intimidad para comprender y entender que lo que usted le diga al Señor es verdaderamente importante, porque es el reflejo de lo que para usted representa al Señor y por eso se arrodilla y le pide algo. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? Señor, que me gane la lotería. ¿Será que eso es lo importante? ¿Será que eso es lo importante? Y lo decíamos aquí en algún momento, bueno, alguien lo decía en algún momento, una persona que está enferma y le pidieron a esa persona bueno, le pidieron a alguien que fuera y orara por esa persona que está enferma para que se recuperara. Y la respuesta fue, no, yo no voy a orar para que se recupere. Ciertamente mi oración sí es para que se recupere, pero lo fundamental es que aproveche esta oportunidad para que conozca de Dios. Porque ¿qué pasa si se recupera, se levanta y sigue en su vida alejado del Señor? Pues perdimos la oportunidad. ¿Y qué pasa si muere y no aceptó al Señor? Pues perdimos la oportunidad. ¿Qué es lo importante? Que reconozca al Señor como su Salvador. Entonces, lo segundo es que nosotros oremos al Señor entendiendo que Él nos escucha, pero que también nos perdone. Pero pensemos un poco la situación de Salomón, porque aquí hay que hacer una diferencia. ¿Quiénes podían entrar al lugar santísimo? Solamente los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos, o el sacerdote era el único que podía entrar, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. No había otro. Y aquí se dice que habían colocado allá en el lugar santísimo el arca. Acuérdense que el arca estaba rodeada por las alas de unos querubines y en el centro colocaron el arca y desde la parte de afuera, desde el atrio exterior, se veían los travesaños de las varillas o de las barras, pues, con las cuales levantaban el arca. Pero quien podía ingresar allá al lugar santísimo era solamente el Señor, el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote tenía que llevar las oraciones de todo el pueblo allá a ese lugar santísimo. ¿Cuál es nuestra condición hoy? Nuestra condición hoy es que esa diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, esa división que existía, esa primera clase a la cual usted podía llegar allá, esos VIP sacerdotes que llegaban allá, ya no se necesitan. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, desaparece esa división. Y nos convertimos nosotros, ustedes y yo, en sumos sacerdotes que podemos entrar al lugar santísimo. A disfrutar de la presencia del Señor. ¿En qué momento? En el momento de la oración. Y me devuelvo un poquito. Y por eso yo creo, puedo estar equivocado, pero por eso yo creo que el momento de la cena es un momento súper importante, hiper importante. Porque imagínense que el Señor Jesús, antes de morir, lo único que consideró verdaderamente valioso en sus últimos momentos, antes de ser capturado, fue compartir con sus discípulos, compartir con ellos. Ya no estaba Judas, para decirles, nos vamos a volver a ver en el reino de los cielos. Y nosotros lo conmemoramos aquí. Dígame si eso no es importante. Dígame si eso no es importante para usted. Ese momento de intimidad, ese momento de que si quisiéramos hasta nos podemos arrodillar y decirle, Señor, comparto contigo este momento, me identifico contigo en esta cena, sé que es verdaderamente valioso porque quiero compartir contigo en la cena, en el reino futuro.
Frente a esa situación, los problemas suyos y míos pasan a un segundo plano. Porque todos nos vamos a morir. Porque todos nos vamos a morir. Dígame si esto no es importante. Que usted llegue allá habiendo pasado la línea de la vida y la muerte, y mire hacia atrás y diga, claro, la cena era importante, mire que es cierto, me voy a sentar en la mesa donde el Señor es el que va a partir el pan. Dígame si no es importante. El momento de intimidad de oración también es importante, porque usted está entrando al lugar santísimo a encontrarse con el Señor. ¿Qué le va a decir? Estoy de afán, Señor. Señor justiciero, dice este puchero, ¿almorzamos y nos vamos? ¿Será que así lo debemos tomar? Tal vez no. Vuelvo a preguntar, ¿qué le pide usted en oración al Señor? Si le está diciendo, Señor, por favor, perdóname y escúchame. Bueno, el Señor dice, listo, yo te voy a perdonar si te arrepientes. Y te voy a escuchar. ¿Qué me vas a decir? Bueno, Señor, gracias, amén. ¿Cierto? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Señor, que tengo tantos problemas y tengo tanto afán que no puedo dedicarme a orar contigo, a decirte lo que tengo aquí pero Señor, escúchame y perdóname. ¿Pero qué es lo que le va a decir? ¿Qué es lo que le va a decir de corazón? Sigamos. Y aquí empiezan las respuestas que construyó Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 31 y 32. Lo que construye el rey Salomón. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo. Óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Tercer punto que usted debe tener en cuenta. Y es que cuando usted está delante del Señor, cuando usted está delante del altar del Señor, el altar del Señor tiene dos características. La primera es un altar de gracia. ¿Cierto? Es un altar de gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Que usted está recibiendo más de lo que merece. Está recibiendo algo que no merece. La diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Justicia, usted se pasa un semáforo en rojo, le deben pasar dos cosas, o se accidenta o lo para un policía de tránsito. Justicia. Misericordia, usted se pasa el semáforo en rojo y ni lo paran, ni se muere, porque no se chocó. Gracia. El Señor nos da todos los días, la vida, todos los días la oportunidad. Usted se pasa el semáforo en rojo y más adelante se pasa otro y usted sigue en la vida normal y el Señor lo sigue cuidando. Gracia, gracia, gracia. Más allá de la misericordia. Usted no recibe lo que merece, recibe más de lo que merece. Entonces, cuando usted está en oración enfrente del Señor, usted está enfrente del trono de la gracia, pero también está enfrente del trono de la justicia. De la justicia. De la justicia. Y debemos confiar en esa justicia. Debemos confiar en esa justicia. Este es un punto verdaderamente importante para los demás, en nuestra relación con los demás. A veces nos encontramos en esas situaciones con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y uno como que se siente absolutamente cargado y desesperado porque me hizo mal alguien cercano, me miró mal, me trató mal, habló mal de mí. Tranquilo, usted está delante del trono de la justicia. De la justicia, no se preocupe. No se preocupe. No se llene de malos sentimientos. No se llene de rabia en su corazón. Porque está usted en el trono de la justicia. Pídale más bien al Señor que le dé a usted gracia en su corazón. Gracia en su corazón. Y esa justicia es muy sencilla. Esa justicia no tiene intermedios. Esa justicia no es tan complicada como la que muestran los abogados o como la que se muestra cuando hay un caso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cierto? Que van de un lado unos abogados, de la parte acusadora unos abogados, y aquí los abogados saben más, de la parte acusadora unos abogados, de la parte defensora van otros abogados, y hay otros abogados que son los jueces que toman una decisión de acuerdo a las leyes. No, eso no es tan difícil con el Señor. Es así de sencillo. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud y castiga al culpable. Punto. ¿Ya? No es tan complicado. No es tan difícil. Absuelve, Señor, al inocente y castiga al culpable. No es más que eso. No es más que eso. Entonces, ojo en nuestra oración, cosas importantes por las cuales orar.
Pida usted por sus relaciones con otros, para recibir paz, para tener paz, para ser un ente, una persona que expele paz, que no está esperando el momento de la venganza. Es que tú me la hiciste en el desayuno, yo te la hago en el almuerzo. No se trata de eso. No se trata de eso. Que seamos elementos de paz. Que seamos elementos de paz. Porque el Señor es justo. ¿Y qué es lo que tenemos que pedirle a Él? Gracia para nosotros y actuar de forma justa. Sigamos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 33 y 34. Y pensemos un poco, antes de leer esto, pensemos un poco que en la época en la que ellos estaban, pues había guerras, ¿no? Había momentos intempestivos en los cuales un reino quería invadir a otro. ¿Por qué? Porque sí, porque se les ocurrió, porque les pareció, porque uno de los reyes que está en un reino cercano, lejano, quiere invadir cierta tierra y se va y pretende acabar y arrasar. Esa es la razón por la cual existen los límites entre los países, porque si no existieran los límites, ya hubiéramos sido invadidos o por los asiáticos o por los rusos, pero existen los países y existen los acuerdos. Pero en esa época no existían tan claros los acuerdos. Esto era con el cinturón, con la espada en el cinturón. O sea que había incertidumbre. ¿Quién de ustedes no ha sentido angustia por la incertidumbre? ¿Quién se puede decir? Yo no me preocupo. Si nadie me dice que sí, quiere decir que todos hemos sentido incertidumbre, ansiedad, angustia, ¿verdad? Pues ellos también la sentían. Y miren lo que dice acá. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, da las razones, por haber pecado contra ti. Si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Salomón siempre encuentra en el Señor la gracia en la cual nos permite volver, así sea en el momento del pecado. Nos permite volver, nos permite regresar. Y aquí viene una solicitud, un siguiente punto, en el D, yo lo numeré con letras, voy en el punto D, en el cual lo que usted y yo tenemos que hacer puede ser algo difícil. Puede ser algo difícil, y es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de abandonar un pecado. De abandonar un pecado. Porque hay una cosa que causa el pecado. El pecado causa placer. Y no estoy hablando solamente de los pecados sexuales, ¿no? El pecado causa placer. El pecado causa gusto. El pecado causa satisfacción. El pecado causa algo allí interno en nuestro corazón. Usted y yo lo que tenemos que pedirle al Señor es: Señor, ayúdame a abandonar este pecado. Ayúdame a abandonar este pecado. Ayúdame a dejar atrás este pecado. Porque tenemos que regresar y honrar el nombre de Dios. Y tenemos que pedir fortaleza para abandonar el pecado. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer para abandonar un pecado? Tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Una persona que sea orgullosa, que sea imponente, que sea de carácter débil, es decir, que se deja llevar por sus emociones, que siempre se ha comportado así en su vida, que algún día decida abandonar ese pecado, ¿cómo será su comportamiento? ¿Cómo será la lucha interna que siente cuando se ve acostumbrado a maltratar a la gente y ahora tiene que tratar de amarla? Tiene que abandonar el pecado. El pecado de la soberbia, de la mentira. Es difícil de abandonar. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé la fortaleza para abandonar el pecado. Claramente aquí lo dice. ¿Y qué debemos de hacer frente a las calamidades causadas por el pecado? Pedir perdón y pedir restauración. Entonces esto es complementario. Eso es complementario. Eso es complementario. Es como una enfermedad. El Señor, usted va al médico, usted tiene alguna enfermedad, una enfermedad causada por la comida, por ejemplo, por la comida o porque usted no hace deporte, por lo que sea. Y el médico le dice: mire, lo que tiene que hacer es, primero, tiene que dejar de comer azúcar porque está
con los índices muy altos, tiene diabetes y eso es perjudicial para su vida. O está comiendo muy salado, lo que sea. Y lo segundo que usted debe hacer es, tiene que tomarse este medicamento para que el daño que le ha causado esa enfermedad lo podamos controlar. Aquí es exactamente igual. Señor, ayúdame a abandonar este pecado. Pero también te pido, Señor, que me restaures. Y yo te decía una palabra más dura, que me repares. Repárame, Señor. Repárame. La palabra restauración es una palabra más, digamos, de un contexto más grande. No es lo mismo cuando uno le dice, es que necesito que me restauren, qué sé yo, se entró una humedad, que me reparen o que me restauren esta pared. Llega seguramente una persona experta, levanta el material, hay un tubo roto, repara el material, pone un nuevo material, pinta y usted lo ve y dice, bueno, quedó como si no hubiera pasado nada. Esa puede ser una restauración. Ahora imagínense un cuadro de arte de hace 3 o 4 siglos que lo dañaron los hongos. Hay que coger hilo por hilo de ese lienzo, separarlo, limpiarlo, volverlo a colocar otro allí, volver a buscar el color, la tonalidad, el material, de forma milimétrica, de forma científica si se quiere, para al final de quién sabe cuánto tiempo mostrar el cuadro y decir, efectivamente quedó bien la restauración. Muchos de nosotros llevamos con un pecado años y con un dolor años, tanto que creemos que ese dolor es normal. Creemos que ese dolor es normal. Entonces, no es que yo no voy a donde mi mamá porque es que yo con mi mamá no tengo una relación tan buena hace más o menos 40 años. ¿Cierto? No es que yo no voy allá porque es que 40 años lleva usted con un dolor y usted cree que es normal. Y la solución para usted, la píldora para evitar ese dolor es no ir. Ah, pero déjeme que yo hable con ella y le diga las verdades que debo decirle. Y ahí es cuando sale todo ese dolor. Usted tiene que pedirle al Señor que el Señor lo restaure. Y esa restauración también le va a doler. Esa restauración también le va a doler. Y se cura con lágrimas. Esto pareciera ser no muy motivador, ¿no? Pareciera ser no muy motivador. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para abandonar el pecado. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y nos restaure. Esto no es de que yo perdono y no olvido, eso no existe. Eso no existe. Yo perdono, pero no olvido, pero no quiero volver a ver a usted nunca. ¿Cierto? Una entrevista que le hicieron a cantante mexicano muy famoso, Luis Miguel. Entonces, tipo famosísimo, muy joven, reencauchó una cantidad de canciones, se hizo millonario, tipo pedante, arrogante. Un periodista lo entrevista y le dice, es que usted tiene un comportamiento un poco agresivo, usted es fuerte con los periodistas. Yo soy así, a usted no le contesto más preguntas. ¿Cierto? ¿Somos así? Claro, en cristianés. El Señor me ha hecho así y no quiero hablar más contigo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a alejarnos de ese pecado y que nos restaure. Que nos restaure. Sigamos, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 35 y 36. Entonces ya hemos venido construyendo varios temas de qué es lo que usted debería de pedir en oración, ¿no? Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo que no llueva, para que no llueva, y luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú. Óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Entonces usted ya hizo algo, ya fue consciente, usted ya se puso delante del Señor, ya reconoce su condición delante del Señor, ya reconoce la condición de Dios, ¿cierto? Ya entiende que la situación en la que usted está es una situación de pecado, que él ha venido viviendo. Usted le pide al Señor que lo perdone, pero también le pide al Señor que le fortalece, que lo restaure. ¿Y ahora qué hay que pedirle al Señor? Después de que hayamos sido perdonados y estamos en ese proceso de restauración, debemos pedir guía para seguirlo a Él. Porque una cosa que va a ser muy fácil, yo les decía que eso les iba a causar dolor, una cosa que va a ser muy fácil es, es que en esa iglesia, yo me voy de la iglesia. Yo ahora sí voy a empezar a tener mi propia
yo voy a empezar a tener mi propia relación con el Señor. A mi modo. ¿A su modo? Bien. Ahí empezamos a tener ciertas circunstancias. Y es cuando la gente prefiere irse de la iglesia. Es cuando la gente prefiere alejarse del Señor. Es cuando la gente prefiere venir a la iglesia, pero simplemente de manera social, como un club. Entonces yo voy allá los fines de semana, yo me saludo con todo el mundo, pero durante la semana no tengo ninguna relación con nadie, y mucho menos con Dios, por supuesto. Porque además, ¿qué van a decir de mí? No, ¿qué van a decir de mí? ¿Cierto? Tenemos que pedirle al Señor guía para seguirlo a Él. Para seguirlo en esos momentos donde nos sentimos desesperanzados y doloridos. Cuando sentimos que le pedimos al Señor algo y el Señor como que nos está dando ese medicamento que es absolutamente feo, doloroso, incómodo y que yo no siento que yo estoy controlando mi vida porque siento es que estoy como a expensas de alguna situación. Cuando siento que estoy perdiendo hasta mi identidad. Y es porque usted se está transformando en lo que el Señor espera que usted sea. Y los demás le van a empezar a decir, uy, pero antes a usted lo veíamos de cierta forma y ahora lo vemos como más tranquilo y como amargado. Pues claro, porque está en un conflicto, en una lucha interna en la cual usted necesita que el Señor lo acompañe. ¿Cierto? Y usted se va a sentir como el deportista de alto rendimiento, competitivo, que seguramente tuvo una lesión y está en su fase de recuperación. Y ve a todos sus compañeros haciendo deporte y corriendo y compitiendo, hasta los más malos, y usted sentado sobándose la rodilla. Así se va a sentir usted. Así se va a sentir. Y va a pensar que era mejor estar como estaba antes. Yo para qué fui a esa iglesia, a mí no me dieron de haber invitado por allá, yo sí quería. Así se va a sentir usted. Y va a dar cantaleta. Entonces tenemos que pedirle al Señor que después de ser reparados, seamos guiados por Él. Seamos guiados por Él. ¿Cierto? Seamos guiados por Él. Porque para hacer las cosas bien, también necesitamos guía. De lo contrario, nos vamos a quedar en puras intenciones. En solas intenciones. Solas intenciones. Es que mi intención era solas intenciones. ¿Por qué? Porque se va a creer que cambiar es muy difícil. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Absolutamente a todos. Haga usted el ejemplo, traiga usted a su memoria alguna situación con algún familiar cercano con la cual usted tiene ahí algo que está como entre el 2 y el 4, ahí como regular. Y que usted diga, voy a empezar a orar por esto. Tiene que convencerse de que eso no está bien en su vida, de que eso no le gusta al Señor. Pero también debe convencerse de que su condición es que Él lo va a ayudar, de que Él lo va a ayudar y lo va a transformar. Bueno, sigamos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 37 al 40. Y mire la oración, cómo es de importante la oración del rey Salomón, allí delante de todos estos, de toda esta congregación, pero entendiendo que estaba delante del Señor, delante de la presencia del Señor, que estaba delante de la presencia real del Señor porque lo vio en la nube. Lo mismo que le pasa a usted cuando usted se arrodilla delante del Señor y ora. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía, o plagas de langostas, o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, y luego cada israelita consciente de su propia culpa, y esto es importante, consciente de su propia culpa. Debemos ser conscientes de que nosotros tenemos compromiso en las cosas que no están funcionando bien en nuestra vida. Debemos ser conscientes de eso, ¿cierto? Hay un compromiso. Algo he hecho mal o algo he dejado de hacer, porque si todo lo hubiera hecho bien, la condición podría ser diferente. Extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Y obviamente vuelve a decir, escucha y perdona. El común denominador, el arrepentimiento de un creyente debe ser algo común. Nos tenemos que arrepentir de lo que hacemos mal. Un arrepentimiento cierto. Lo decía Ovidio aquí en una enseñanza. Eso no es que me equivoqué, me limpio la boca y ya estamos limpios. No, un arrepentimiento cierto. Levanté la mano empuñada contra ti y contra tu ley, Señor. Esa es la verdad. Así de sencillo. El Señor
estableció toda la ley. Si usted incumple uno de sus preceptos, está incumpliendo toda la ley. Toda la ley. Si luego cada israelita consciente de su propia culpa extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, pues solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Si estamos solos y nuestros actos afectan a los demás, tenemos que reconocer que somos parte de un colectivo y que seguramente, incluso en nuestra familia, para hablar de algo muy particular, podemos estar generando nosotros o causando alguna situación difícil. Una familia es un ser vivo en el cual si hay una persona que está teniendo un comportamiento o una situación o un dolor o está pasando por alguna circunstancia, una sola persona, eso afecta a la familia. Lo que pasa es que de pronto estamos acostumbrados, estamos anestesiados con eso. Es que siempre mi papá ha tenido ese comportamiento, es que siempre mi mamá ha tenido ese comportamiento, es que siempre uno de los hijos ha tenido ese comportamiento, es que siempre mis papás han tenido conflictos y terminamos por acostumbrarnos, pero esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida puede ser mejor. Y claramente aquí lo que está diciendo es que usted y yo no estamos solos. No estamos solos y tenemos que pensar también en el colectivo. Y es que mi comportamiento, mi pecado está afectando a otros. Está afectando a su familia, está afectando a su iglesia, está afectando a una nación, está afectando hasta la iglesia universal. Y aquí el llamado de atención es para los padres, para los que somos padres. Y este punto debería estar en la agenda de nuestras oraciones. ¿Cuál es el punto que debería estar en la agenda de nuestras oraciones? No el comportamiento de nuestros hijos, no, el corazón de nuestros hijos. Ese debe estar como un punto importante en la agenda de nuestra oración. El corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos. El comportamiento va a ser un reflejo, pero lo que debe estar en nuestra agenda todos los días es el corazón de nuestros hijos. Que sea un corazón para el Señor y que Él se encargue de cuidarlos y de protegerlos. De cuidarlos y de protegerlos. En los últimos tiempos hay muchas más parejas que han tomado conscientemente la decisión de no tener hijos. Muchas más parejas. Y creo que cada uno de ustedes debe tener una persona conocida que ha tomado esa decisión. Y uno habla con una persona de esas y ellos se sienten en la libertad de decir, no, es que es una decisión propia. Es más, ya tienen planeado su futuro. No, yo estoy pagando, estoy ahorrando para pagar una póliza que me van a atender cuando sea viejito. Una enfermera o qué sé yo. Nuestra decisión, así como estas personas piensan a futuro, nuestra decisión debe ser orar por el corazón de nuestros hijos. Pero no puede ser que nosotros oremos por el corazón de nuestros hijos para decirles, es que tenemos que tener una vida de oración y usted no ore nunca. El Señor, sus hijos no le vayan orando nunca. No puede ser. Porque ahí lo que usted está, creando es un conflicto. Un conflicto. Sigamos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que él te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Y aquí tenemos que ser misericordiosos y es orar por otros. Nuestra oración debería también ser enfocada a otros. Orar por otros porque otros conozcan del Señor. Ya no tenemos que orar para que oren como lo hacen los musulmanes, dirigiéndose solamente hacia la Meca. Y es cierto, usted va a un templo musulmán y usted encuentra una marquita donde dice, y todo el mundo se dirige en una mezquita siempre, la gente se
pone, se postra en esa dirección, porque todos están orando hacia la Meca y tienen una máxima, un objetivo, y es que usted tiene que ir una vez, independientemente de la nacionalidad suya, usted tiene que ir una vez a la Meca. Usted tiene que ir una vez a la Meca. Si es musulmán, existe esa razón, ese compromiso, y que una vez durante su vida usted tiene que ir a la Meca. Aquí no nos está diciendo eso. Aquí nos está diciendo que usted, cuando se pone en oración, cuando cierra su habitación y usted se pone tranquilo y ora, el Señor lo está escuchando. Ore por otros. Ore por otros para que conozcan del Señor, para que conozcan del poder de Dios. Para que conozcan el poder de Dios. Si aquí hemos visto en nuestra congregación situaciones difíciles que han pasado ciertas personas y que uno después de ciertos años los vuelve a ver, o después de cierto tiempo los vuelve a ver, que han recuperado digamos que se han enfrentado y han manejado esas situaciones difíciles, imagínense cómo será para las personas de afuera. ¿Cómo será para las personas de afuera de sorprendente? ¿Cómo será para las personas de afuera de inquietante? Oiga, ¿cómo hicieron estos señores o esta familia o esta persona para superar esta situación? Cuando afuera vemos que una persona se quita la vida porque le fue infiel su pareja. Entonces, creo que es importante que lo tengamos presente. Hay que orar por otros. Sigamos. Versículo 44 y 45. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, no sabemos cuándo, pero ellos tienen que ir a la guerra. Sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa. Y ese es un tema bien importante. Y aquí es un tema bien importante. Y es que todos tenemos desafíos. Todos tenemos desafíos. Todos tenemos desafíos. Llámelos como quiera. Desafíos espirituales, desafíos emocionales, desafíos personales y familiares, desafíos económicos. No, económicos no creo que tengamos. Uy, se rieron, o sea que sí. Desafíos económicos, la seguridad. Aunque aquí todos somos jóvenes, pues la gente empieza a pensar que, uy, la pensión, cuando me voy a pensionar, los hijos, los familiares, etcétera. Todos estamos todo el tiempo en alguna batalla. Todos estamos en algún momento, en alguna medida, en algún conflicto, en alguna situación, en algún desafío. Todos, ¿cierto? Porque los que somos padres estamos preocupados por nosotros, pero también nos preocupamos por nuestros hijos. Es natural, ¿cierto? Es natural, por el futuro de nuestros hijos. Yo no conozco la primera mamá que tenga sus hijos grandes que diga, no, pues ya por fin, ya, él mirará a ver qué hace. No, sigue llamándolo, sigue estando pendiente de él, ¿cierto? El niño, no es que el niño es chiquito, apenas tiene 35 años y todavía vive en la casa, sigue pendiente de él, ¿cierto? Sigue pendiente de él. Va a visitarlo y le pregunta al hijo, ¿y si le dan la comida que a usted le gusta, mijito? Y la nuera ahí escuchando. La mamá sigue preocupada. Entonces siempre tenemos batallas. Frente a cada batalla, lo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor es que el Señor esté con nosotros, porque usted tiene que enfrentar la batalla. ¿Queremos evitarlas? Sí. ¿Queremos evitar las batallas? Sí, las queremos evitar. Pero lo que hay que pedirle al Señor es que esté con nosotros, porque sí la tenemos que evitar, sí la tenemos que enfrentar. Aquí no está diciéndole, el rey Salomón no les está diciendo que cuando tengan que salir a una batalla, Señor, por favor, tú mandas bolas de fuego y que no tengan que enfrentarse a esa nación. No, él está diciendo que salgan a la batalla, que vayan y peleen, que vayan y se sacrifiquen, que vayan y demuestren fe, que vayan y demuestren arrojo, que vayan y hagan la tarea. Porque un cristiano tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. Simplemente por poner un ejemplo, el arca de Noé duró construyéndola más de 120 años, en una época de absoluta sequía. O sea, yo creo que él ya, todo el mundo le decía que estaba loco. 120 años. 120 años. Y nosotros,
hoy estamos en un mundo donde todo es absolutamente rápido, absolutamente inmediato, absolutamente para allá. Que usted pide una cita médica y ahora las citas médicas, usted pide una radiografía, yo sé de casos, usted pide una radiografía y le pueden sacar la radiografía el domingo a las 10 de la noche, porque todo es rápido. Con el Señor las cosas pueden ser un poquito diferentes. El Señor espera que usted y yo enfrentemos la batalla. Hay que pedirle que nos acompañe. Y miren lo que nos encontramos aquí, la perla que hay aquí en esta sección en el versículo 46 al 51. Ya que no hay ser humano que no peque, hasta en esto pensó el rey Salomón como modelo de oración. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, se vuelven a ti con todo su corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye su oración y su súplica desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que te hayan infringido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Yo no sé qué más cosas decir. Creo que el tema es absolutamente claro. Nos hemos desviado seguramente y el Señor ha utilizado medios para castigarnos. Utilizó a unas naciones para castigar a otras. Utilizó a unas naciones para castigar a Israel, para despojarlos, para que perdieran la guerra, como muestra del castigo del Señor. Y aquí está diciendo el rey, si a pesar de que tengan un mal comportamiento, si a pesar de que este hombre tenga un mal comportamiento, si a pesar de que este hombre sea necio o terco, o esta mujer sea necia o terca, en algún momento cuando esté afligida por los problemas, afligida por las situaciones, cuando esté allí que no sabe qué hacer, se arrepiente y ora, el Señor te va a dar misericordia. Porque dice, si alguno vuelve a pecar, y todos vamos a volver a pecar. Todos vamos a volver a pecar. O sea, lo que decía hoy Nelson, de que yo creo que en esta semana alguno ha pecado, la semana antes lo va a decir y es cierto, y la siguiente es cierto, y siempre va a ser cierto. Pero lo importante es que tengamos abierta la opción del arrepentimiento siempre. Ojalá que no sea el último día. Ojalá que no sea el último día. Solamente por una razón, porque usted no sabe cuál es su último día. Yo tampoco. No sabemos cuál es el último día. No sabemos cuál es el último día. Vamos terminando. Versículo 52. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo, de tu pueblo Israel. Escúcholas cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad, como ha pasado con cada uno de nosotros. Nos ha sacado de ese Egipto y nos ha puesto hoy acá, donde estamos. Es responsabilidad nuestra, si lo entendemos y lo aprovechamos. Es nuestra responsabilidad. El Señor ya hizo lo imposible y fue traerlo hasta aquí. Tenerlo usted aquí hoy, independientemente de su condición. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados, igual que nos pasó a nosotros. Entonces hoy tenemos un enorme privilegio que es el de disfrutar del Evangelio de la Gracia. Del Evangelio de la Gracia. Del Evangelio de la Gracia. Y tenemos que utilizarlo como el Señor lo está permitiendo y es como el camino de comunicación con Él. Aprovéchelo. Aprovéchelo. Transforme su oración. Cambie su oración. Cámbielo en una oración verdaderamente inteligente y de profundidad para que usted se acerque más a lo que el Señor espera que seamos cada uno de nosotros. De lo contrario,
el tiempo va a pasar, pero seguimos igual sin cambiar. Seguimos estando en una posición tibia, sin comprometernos y barriendo para debajo de la cama o para debajo del tapete. Todavía tengo allí problemas que no he podido resolver, todavía tengo situaciones que no he podido resolver o que no he querido resolver. No se van a resolver con que la otra persona, si es una situación de relaciones, con que la otra persona cambie. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que pedirle al Señor que lo perdone, que lo restaure y que lo guíe. Pero sobre todo lo primero que tiene que pedir es que usted debe abandonar el pecado. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que abandonar el pecado. Abandonar el pecado implica no ver televisión, puede ser. Implica no reunirme con ciertas personas, puede ser. Implica no hacer ciertas cosas, puede ser. Implica orar más, por supuesto, no puede ser, es. ¿Implica orar más? Sí, sí implica orar más. Y nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a Juan, por favor, capítulo 14. Dice así. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Aquí dice cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Usted quiere que el Señor transforme su vida? Pídaselo al Señor. ¿Usted quiere que el Señor transforme su corazón? Pídaselo al Señor. ¿Usted quiere que el Señor le dé paz? Pídaselo al Señor. ¿Usted quiere que el Señor le dé valentía frente a las situaciones? Pídaselo al Señor. Un capítulo más adelante, Juan capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Estamos llamados para dar fruto. Para dar fruto. ¿Me voy a volver millonario? Yo no sé. Pero lo que sí le aseguro es que el fruto de la paz, el fruto que se puede compartir con otros, el fruto de la esperanza, el fruto de la misericordia, eso sí lo podemos compartir con otros. Eso lo podemos compartir con otros. Eso lo podemos compartir con otros. Cuando estamos orando, nosotros estamos apelando a la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo. Entonces, cuando usted oculta algo, su oración tal vez no es muy sincera, si usted está ocultando cosas. ¿Por qué? Usted está delante del trono de la omnisciencia. Estamos ante el trono y usted está apelando a la justicia del Señor. A la justicia del Señor. Entonces, si tu comportamiento está siendo injusto, acuérdese que el Señor es conocedor y es un Dios y un Rey justo. Y estamos apelando a la misericordia del Señor. Usted tal vez no pidió anoche, Señor, que mañana me pueda levantar y ir a la iglesia, pero aquí estamos. Nos levantamos esta mañana y decimos, ay Señor, gracias. Gracias porque nos levantamos. Gracias porque nos levantamos. Bueno, ¿y cómo termina esto? Salomón había estado, simplemente para que me escuchen, Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica, al Señor se levantó y puesto en pie bendijo en voz alta a toda la congregación, a toda la asamblea de Israel, diciendo, bendito sea el Señor que conforme a su promesa o a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Ninguna sola. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él. Que incline nuestro corazón hacia Él. Para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. De cada día. Según la necesidad de cada día. Yo oro, ¿puedo orar por adelantado por todo el mes de noviembre? No. Cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro.
Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. Vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos, como ya lo hacen. Yo los invito a que veamos con esperanza. Veamos con esperanza, pero también nos aferremos a lo que es cierto y verdadero, que es el Señor. Lo demás no es cierto y no es verdadero, aunque pareciera ser. No es cierto y no es verdadero, aunque pareciera ser. Yo los invito a que, si pudieron tomar nota, cambiemos nuestra oración, transformemos nuestra oración por una oración de más contenido, de más profundidad, entendiendo que usted está, cuando ora, enfrente del trono de la gracia. No lo pierda de vista. Y tenga en cuenta esto, no lo busque, tenga en cuenta esto. Dice el Señor en el Nuevo Testamento: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Sí, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Yo le invito a usted a que cierre por un momento los ojos. No le pido que ore todavía. No le pido que ore todavía. Solo le pido que cierre sus ojos. Solo le pido que cierre sus ojos y que usted piense en ese pecado, que piense en esa situación que seguramente la ha tenido por años en su corazón. Puede ser un dolor también. Piense en ese dolor que usted ha tenido allí por años y que le ha generado tristeza, que le ha generado momentos difíciles, que le ha generado pensamientos de venganza, que le ha generado un dolor más allá. Si usted no tiene esa circunstancia, piense en una relación que usted hoy está teniendo que puede ser mejor, pero que tal vez su orgullo no le ha permitido mejorar. Su relación matrimonial, su relación con sus hijos, con sus padres. Si usted tiene una condición en la cual usted está hoy ansioso por el futuro, si usted le tiene miedo al mañana, si usted tiene miedo por lo que pueda suceder, si usted tiene miedo porque no sabe cómo se van a presentar las circunstancias en algún tiempo, yo le invito a que piense en eso. Piensa en alguno de esos momentos hoy, en alguna de esas circunstancias en este momento. Y ahora sí yo le pido que oremos al Señor, pidiéndole en primer lugar para que usted abandone el pecado de la desconfianza. Abandone el pecado de no creer en el Señor. Abandone el pecado de la inconstancia. Abandone el pecado de la desesperanza. Abandone el pecado de la amargura, del orgullo, del miedo y del temor. Y lo demás, el Señor nos va a responder. Y ahora sí lo invito a que oremos por eso. A que oremos por eso. Allí, con los ojos cerrados, imagínese que usted está en ese lugar santísimo solo. Imagínese que no hay nadie allí con usted. Que ese lugar santísimo está impregnado de humo que no le permite a usted ver a su alrededor. Y que eso demuestra la presencia del Señor. Yo lo invito a que ore. A que ore de corazón. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, hoy de entender a través de la oración de Salomón cómo debería de ser la nuestra. Yo oro, Señor, por los pecados que seguramente se han enquistado en nuestra vida, que han estado allí y hemos equivocadamente creído que así es la forma de vivir. Yo oro por aquellas relaciones destruidas y que nos destruyen, que nos dañan, que nos duelen, que nos pesan, que nos sacan lágrimas, que las vemos con rabia y con ira, que las vemos con deseos de venganza también, para que tú nos llenes de amor, Señor, para que tú nos llenes hoy de amor, Señor, para que tú restaures nuestra vida,
para que tú nos cojas, Señor, como algo valioso y pongas tu mano poderosa en nuestro corazón, Señor, para que nuestro corazón vuelva a latir, Señor, con fuerza. Yo te pido hoy por eso en mi vida y en esta vida de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan vivir una vida distinta. Yo te pido por los que tenemos miedos y temores, Señor, por el futuro, por el mañana, por el trabajo, por los hijos, por la sociedad, por el terremoto, por el temblor, por el gobierno, por lo que sea, papá. Para que entendamos, Señor, que vamos para un reino perfecto, siendo imperfectos. Somos imperfectos en un camino a la perfección, Señor, en un camino a un reino perfecto, y seguramente no sabremos cómo es eso, papá, hasta que estemos allí. Pero por lo pronto yo te pido, Señor, que cada mañana y que frente a cada situación, la respuesta para nosotros sea tú, mi Dios, tú, mi Señor. Yo te pido que nos des fortaleza para enfrentar nuestras batallas, nuestros desafíos, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras tristezas y todas aquellas que hemos metido como en esa caja y que la hemos cerrado, Señor, con llave y que la tenemos escondida y que no se la queremos mostrar a nadie, pero que tú sabes que está allí, Señor. Y que seguramente cuando la abramos va a estar maloliente, papá. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a pelear nuestras batallas. Yo te pido que estés con nosotros hoy, Señor. Yo te pido que este mensaje que tú nos has traído a través de este siervo pecador y humilde, Señor, toque corazones y transforme vidas. Yo te lo pido a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Salvador, en el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Muchas gracias.